Eh, Buenas noches. gracias por la invitación. Eh, bien, vamos a tratar de continuar un poco las ideas. Entonces esperamos que se pueda continuar, ¿no? En este sentido, se está tocando las diferencias, por decir, ¿no? También las semejanzas en cuanto a las personas, en cuanto a a los seres que somos, con relación también a esta diferenciación, la Matrix que se habla, se le pone varios nombres, como samsara, ¿no? Antes se le decía el samsara, y de qué más o menos está compuesto, ¿no? Más o menos los budistas un poquito han clasificado, ¿no? De qué, cómo se envuelve el alma, ¿no? Cómo se envuelve poco a poco el alma. eh, que le amarra, por decir, ¿no? En las estos del karma, cómo lo envuelve, ¿no? Y en qué termina, ¿no? Cómo es una rueda, como es una rueda, es un ciclo, ¿no? Todos son ciclos también, ¿no? Y como podemos ver también, todos son como prisiones, como ciclos, ruedas, ¿no? Como ruedas son, todos son como ruedas. Y también ese símbolo de la rueda está en todo también, ¿no? En todo. Por ejemplo, también está en la parte de las figuras de la cábala, no solamente la cábala judía, la egipcia, hay otras originarias también, se habla de otra cábala que trajeron también a la parte de Francia, trajeron el tarot, supuestamente trajeron también, María Magdalena trajo a Marsella, ¿no? A Marsella también. Y también hay una carta que se llama la número 10 y que también simboliza también el- la rueda de la fortuna, ¿no? También le dicen la involución y la evolución, ¿no? Cómo nos amarra en la involución, en la evolución. Hay muchas escuelas que estudian sobre todo cómo es, eh, cómo es la involución, por decir, ¿no? Cómo la involución, se habla de que el ser humano tenemos varias oportunidades para poder liberarnos, y cuando perdemos las oportunidades para poder liberarnos, entramos en un camino involutivo, elegimos el camino involutivo. Hay personas, hay seres que también caen, los ángeles, los arcángeles, los dioses, los serafines, que también hay una relación, por ejemplo, de las serpientes, las nagas que se habla, las nagas que se dice que son, los nagas simplemente son serafines, serpa viene de serafín, y estos también caen porque también hay leyes en esos niveles, o sea, los niveles de serafines, tronos, potestades también caen, ángeles, arcángeles caen más todavía, ¿no? Además, y ellos caen en la involución. Se habla de que, por ejemplo, se les prohíbe a ciertos ángeles ciertas, tocar ciertos, digamos, pues, ciertos secretos que por por el bien de ellos no deben tocarlos, ¿no? Así como el ser humano también puede caer, ¿no? Como ser humano puede animalizarse, ¿no? Pero hay esa tentación, porque dicen que la tentación es, como dicen,
el ser humano es para probarse y la tentación es bien está al alcance de la mano, los arcángeles caen, los grandes dioses, semidioses, dioses inferiores caen por haber desobedecido sus leyes y caen en la involución, caen a ser en un retorno y también se les quita la memoria, ¿no? Por ejemplo, grandes dioses en la antigüedad que han tenido grandes nombres, grandes arcángeles, por algún motivo se les quita la memoria, no saben quiénes son, no saben qué ocurrió. Y con esa amnesia violan leyes y caen, ¿no? Una de las condiciones, por ejemplo, para entrar en esta Matrix es perder la memoria, ¿no? Nosotros podemos tener todo un trabajo, pero empiezas perdiendo la memoria, ese es un requisito y sin tener la memoria, por supuesto que vas a caer en la involución, ¿no? Y la involución no tiene retorno para otros seres, ¿no? Para otros seres, cuando son poquitos, son de menos jerarquía, como dice, cuando uno está en el suelo, ¿a dónde más puede caerse? Se revolcará un poco más abajo del suelo, no puede caer, pero si uno está en elevados posiciones, la caída es más terrible, más fuerte. Entonces ellos involucionan también igual como seres humanos comunes y corrientes, así como cuentan también los últimos, ahí la historia de varios héroes, ¿no? En la antigüedad, que han sido grandes seres, dioses, y han renacido como seres comunes y corrientes en una parte del mundo y han cometido los errores que cometieron, pero otros lograron recuperar su memoria, recordaron quiénes eran y gracias a recordar a la memoria quiénes eran, también se levantaron con esa fuerza que tenían, pero muchos también no se levantan y se caen en la involución que se habla del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral. Se habla de ser elemental de la naturaleza. Llega, llega uno en la involución, no solamente como ser humano, sino cae como de la naturaleza, como minerales, otra vez sube en la rueda del samsara, otra vez se le da una oportunidad cuando se despoja de todos los agregados que ha tenido, porque lo que el ser humano llega a impregnarse como de cierta negatividad, agregados eh, que le hacen caer, ¿no? Le hacen, le hacen bajar cierta energía que se le pega a uno como una tinta, como una, como un peso, que es las 7 antivirtudes, ¿no? Que se habla siempre de las 7 antivirtudes, que se habla también de la que es la ignorancia, es el pecado más grande, ¿no? De poder no investigar, de no buscar, de no saber, de no encontrar, ¿no? O de haber encontrado y haberse alejado, haber despreciado el, el camino, ¿no? El camino de la evolución, de la, de la liberación, pues decir, ¿no? Entonces, se habla de que una vez que también el ser humano, una vez que involuciona, aprende y en esa eh, rueda es la que tiene evoluciona su pensamiento,
su forma de querer, de una relación afectiva a las cosas, al exterior, y crea un concepto poco a poco, ¿no? Las primeras veces que el ser humano llega, siempre entra por la rueda del samsara, siempre ingresa por las ruedas, por los giros más sencillos, más simples. Se habla de tomar cuerpos en el polo sur, eh, en en las ballenas, ¿no? En las ballenas, en los esquimales y donde la vida es un poco, no es muy exigente, no es muy avanzada, donde las primeras formas de cuerpo humano que se va a tener no te exigen bastante perfección. En nuevos retornos, en nuevas existencias, en nuevas formas de vida, vas naciendo un poquito más arriba en el tornillo que ingresa desde el polo sur, ¿no? Se va girando y en los pueblos y en las ciudades y vas avanzando y el número de existencias es relacionado al, a lo que, digamos, vas ingresando hacia el Ecuador. ¿No? Se habla de que los que ya avanzan varias ruedas de existencias y nacimientos y muertes van naciendo poco a poco en las ciudades ya un poquito cercanas al polo ecuatorial y y se habla de las 108 existencias de que ya vas naciendo en los lugares donde está el polo norte, ¿no? Por ahí es un anillo eh, de liberación, de salida de una ronda bastante trajinada. Y esto se hace en bastante tiempo, ¿no? No se hace solamente en una raza, no se hace en un solo tiempo, en una sola época, ¿no? Se habla bastante de la forma también de exigencia de vida de esos lugares, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que, por ejemplo, en esos lugares más elevados, o sea, cercanos a esos lugares del polo norte, la vida es un poquito más, más exigente. Se necesita un poquito más de profesionalismo, de maestría en todos los campos, en todos los aspectos, ¿no? Es más, los sitios quizás no solamente la parte que son un poquito ricos, ¿no? Sino que la misma trajín de la vida, se habla de la naturaleza misma, de alguna forma, son un poquito más exigentes en ese sentido. Pero se habla del nivel de conciencia, ¿no? Cómo el ser humano va adquiriendo poco a poco en esas existencias, en esas ruedas, la conciencia, como aparte de la conciencia, la voluntad, ¿no? El ser humano va teniendo más aspectos, ¿no? Como se habla de no solamente raciocinio, no solamente la parte afectiva, que la parte afectiva lo crea uno bastante, por ejemplo, con con la parte, mm, la parte de la polaridad, la parte sexual, lo crea la parte afectiva en el ser humano, ¿no? Va creándose esa relación que hay hacia eso. Entonces, eso necesita tiempo para crearse, ¿no? No solamente la racional, la afectiva, la parte de la conciencia, cómo se puede crear ese aspecto, ¿no? Cómo se va utilizando y se va manejando tiene bastantes nombres, tiene bastante los elementos de la naturaleza, ¿no? Que primero es su mente, ¿no?
primero manejar, tratar de controlar su mente, su, su, aparte de su mente, esos es los pensamientos son formas de energía mínimas, ¿no? Y la mente, la conciencia, el espíritu, la voluntad que se habla, ¿no? Cómo esto influye en el manejo de la materia, cómo vas manejando la materia, cómo vas manejando tu materia misma y cómo vas influyendo en la materia externa. Entonces, eso como todo tú dices, como una cárcel también donde vas aprendiendo, vas perfeccionándote poco a poco. Eso es de la evolución, se habla de que también evolucionas en seres positivos. Puedes empezar la evolución, no solamente, como decíamos, la involución, hay animales involutivos, ¿no? Se va tomando cuerpos de animales involutivos, de plantas involutivas, de minerales involutivos, ¿no? ¿Cómo son esos, los minerales involutivos? Hay minerales, por ejemplo, que también mm, son formas, tienen formas no muy armoniosas, ¿no? Entonces son minerales un poco involutivos. Hay plantas también que no son tan útiles al ser humano. Hay plantas venenosas, hay plantas espinosas, hay plantas también que son de alguna manera u otra, no sirven un poco sino para leña o para quemarse nomás, un poco, ¿no? Entonces son plantas involutivas. Se va tomando cuerpos en esas plantas cuando se involuciona. Hay animales también que son involutivos que mm, no, no- tienen un poquito se puede intuir, ¿no? Hay ciertos animalitos que son un poquito, quizás un poco perezosos, un poquito lentos, un poquito difíciles, son involutivos, ¿no? Un poco no tan rápidos. Y cuando se toma el camino de la evolución para salir por primera vez a tomar un cuerpo físico humano, también tienes que tomar animales y plantas y minerales positivos. Vas, vas tomando como elemental de la naturaleza, tienes esa experiencia y es todo un universo, ¿no? Se habla del mundo de los duendes, se habla del mundo de los elementales, se habla del mundo de del fuego, los elementales, se habla bastante del mundo del agua, de la madera, ¿no? De los plantas, de las, de los bosques, se habla bastante, aprender la ciencia que tienen ellos, aprender la ciencia que tienen ellos, entonces vas evolucionando, vas teniendo ese conocimiento y ese conocimiento se va impregnándose en una parte de tu cerebro, de tu mente, de tu subconsciente. Hay un lugar que está conectado con lo que eres, con lo que es tu espíritu y también tu mente, ¿no? Está conectado con eso. Conectarse con ese lugar también es el trabajo, ¿no? El trabajo de la sabiduría, de conocer, de recordar, de saber, porque hay muchos que necesitan recordar, ¿no, mano? Recordar el pasado. De alguna manera, hay una oposición a ese recuerdo, está prohibido, el ser humano o también ya es tiempo para que pueda conectarse con ese centro. Otros le llaman la, la, la pineal, la pituitaria, eh, tiene otros nombres
y tiene otras formas de tratamiento, ¿no? Entonces, por primera vez, después de tomar cuerpos positivos, animales, evolutivos, muy inteligentes, ¿no? Hay muchos que hablan de las ballenas, hablan de los animales, los grandes elefantes, etcétera, y saltan al ser humano. Ya tienen una oportunidad de poder, poder otra vez, poder también darle oportunidad a la libertad. Ahora, ¿por qué a otros seres no les interesa? O hay, por ejemplo, dicen pues que su maestro no le trabaja su esencia. Hay muchos que no, no, no es momento, porque su esencia, o sea, su maestro, su ser interior, su espíritu, su mónada, el nombre que le ponen, no lo trabaja, no se desespera, no, no, no trabaja, no le interesa en esta época liberarse, ¿no? Trabaja muy bien en economía, o en la sociedad o en la vida, tienen bastante éxito o son personas muy buenos vecinos, muy buenos ciudadanos y no se hacen problemas y tampoco no es su momento porque todo depende de quién está trabajando, el maestro, la conexión que hay detrás de ti. ¿Y eso a qué se debe? A que la esencia ya es tiempo ya es momento, por ejemplo, ya se está, ya aprendió bastantes cosas, ¿no? Y no puede estar toda la vida uno en un solo grado, ¿no? Es, es como arriba es tal como es abajo, como dice, no puede estar uno toda la vida en el kinder, por decir, ¿no? Ya uno crece y dice, no, no, este niño ya no está para estar en el kinder. Tampoco no puede estar toda la vida uno en la escuela. No toda la vida puede estar en la escuela, ¿no? Toda una vida no puede estar también en una institución, ¿no? Tiene igualito el ser humano, de acuerdo a su experiencia que va trabajándose de su aprendizaje, también se va evolucionando poco a poco, ¿no? Otros no se liberarán en esta existencia, por X motivos. Faltarán unas 3 existencias, pocas existencias para poder liberarse. No conseguirá. Otros estarán más preparados y en la primera que consigan las formas, ya, como se dice, listos están para irse, están listos para liberarse, para evolucionar, para salir de esta misma escuela de superación, escuela de aprendizaje, a pesar que eh, está con muchas, digamos, la escuela de la vida, muy difícil los exámenes finales, muy difícil por todo lado, pero tiene que superar, tiene que salir, ¿no? Entonces, eso se enseña didácticamente, así como que si uno ya tiene la energía suficiente, si ya tiene la luz, la poder, la fuerza, la voluntad para poder romper, salir de la cáscara de la Matrix, los regentes de esta, como se dice, de la prisión, simplemente le dan su venia, ¿no? Le dan su pase y dicen, sí, adelante, ¿no? Es como a un peleador, si el peleador está ya bien entrenado, lo puedes poner al ring, ¿no? Pero si el peleador sabes que va a morir en el ring, en el primer round, un buen entrenador no lo va a sacrificar, ¿no?
puede haber también el caso que sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, ¿de qué se trata de la, la liberación, el, el avance, ¿no? Hay una situación que tiene que el ser humano también desarrollar, es la intuición, el conocimiento de sí mismo, la sabiduría propia, interior, el conocimiento intuitivo, la luz interior. ¿Cómo uno lo consigue? ¿Cómo sabe, no? Es la sabiduría propia que lo va adquiriendo cada persona, es el camino, porque muchos, como dice también, bastante animan, te orientan, te ayudan, y el alma tiene que saber escoger, intuir. Adelante, adelante, creo que Willac, estás atento. Sí, sí, sí. Muy buenas noches, estimado Wizardward. En realidad acaba de escribir sobre qué tema estás hablando y es sobre la rueda de Samsara y la reencarnación. Sobre Samsara, esta rueda, eh, que viene a ser el ciclo de transmigraciones o de renacimientos causados por el karma. ¿Crees, Bodhisattva, que hasta el mismo Jesús, el Nazareno, tuvo que retornar a la tierra para corregirse y pasar pruebas de salvador o subsanador de sus ideas generales en eternidades atrás? ¿Crees tú eso, que entonces el maestro tampoco pudo salirse de las ruedas del samsara? Porque por más macroscópico sea su espíritu, que cubre la misma situación. Hasta los mismos primogénitos, Adanes y Eva, tuvieron que seguir encarnando para enmendar deudas de sus remotas vidas y tuvieron que venir a la Tierra para encaminar a las simientes galácticas hacia la luz. Probablemente, ¿quién sale del samsara entonces? Ni los micaélicos. Ya. Sí, pues, hay, hay historias de que vuelven, ¿no? A veces por corregir, por mejorar justamente los errores que han tenido. Y este mundo justamente es un karma de los dioses, porque ellos como que también sienten un poco de responsabilidad por haber cometido ciertos errores con el ser humano, ¿no? Para poder estar en la situación que están. Muchos también que no sienten nada, ¿no? Muchos dioses también no tienen la, nada que ver con el ser humano, pero muchos también tienen que volver. Es el caso que se habla bastante del retorno de en varias existencias del mismo Jesús. Pero también se habla de que hay bastantes Cristos, hay bastantes Jesús, no solamente hay uno, no hay solamente, es la unidad múltiple perfecta. Y nosotros también somos ese Cristo para nuestro mundo. Somos nuestro Redentor, que justamente también nos recuperamos a nosotros mismos, nos salvamos a nosotros mismos, nuestro propio mundo, nuestra propia tierra, lo, lo salvamos, y también, también externamente, ¿no? Externamente somos responsables de alguna manera también de las personas que quizás hay hijos. Y el karma, por ejemplo, se habla de que, por ejemplo, se dice, los hijos pagan los pecados de los padres. Dice, ¿no? ¿Cómo es de que los padres, o sea, influyen por el ejemplo que han dado, ¿no? Tú has dado un ejemplo a tus descendientes, a tus hijos, el mismo error que tú has cometido, ellos cometen. Entonces, ellos van pagando los pecados que tú has hecho. Entonces, hay ese apego, y hay esa libertad también, ¿no? Hay esa manera de poder también, por mediante leyes superiores, lavar una ley inferior, no,
no todo es absoluto también, ¿no? Se puede también, se puede también cambiar las mismas leyes, las mismas, las mismas, eh, se, se, se trabaja, se negocia con la ley de la balanza, la ley y la justicia, ¿no? Adelante, creo, Germán. Germán. Sí, buenas noches, compañeros, hermanos. Bueno, empezando, yo creo un concepto errado de lo que es la rueda del samsara. La traducción no es rueda, la traducción es evolución, giro, paso. Una rueda comienza y termina exactamente en el mismo punto. La samsara es totalmente diferente. La samsara es como un resorte, donde en un punto va girando, pero no vuelve al mismo punto, sino que va a un nivel más elevado y sigue girando y sigue girando, y así mismo se va subiendo y va subiendo. Si nosotros miramos un resorte, vemos que en la parte de abajo esas rueditas están bastante unidas. La samsara es exactamente igual. En nuestras primeras vidas, nuestras primeras evoluciones aquí, lo que avanzamos es muy poquito, porque nuestro nivel de conocimiento, nuestro nivel de capacidad de asumir experiencias es muy pequeño. Por eso entonces lo que avanzamos es muy pequeño. Pero aquí al decir avanzar, estoy diciendo no en el mismo plano, sino llegar a un plano un poquito más arriba. Y eso es exactamente la samsara, un resorte que nunca pasa por el mismo sitio dos veces, sino que a cada vez va una ruedita más adelante. Pero no es una rueda cerrada, es un resorte exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la ley del karma? La ley del karma implica simplemente que en alguna de esos pasos, de esas evoluciones que hemos dado, no quedó bien hecho. O sea, es como si el alambrito del resorte quedara demasiado delgado y por ahí puede romperse. Entonces es necesario que volvamos a vivir esa experiencia para reforzar ese pedacito de alambre y poder seguir construyendo muy bien nuestro propio resorte o nuestra propia samsara. En esa misma forma de ideas, uno puede llegar muy arriba, pero puede tener muchos punticos débiles abajo. Entonces es como en cualquier momento, en cualquier etapa de la evolución o reencarnación, uno puede solicitar regresar a esos puntos de abajo. No porque uno esté involucionando, no, sino porque uno quiere reforzar lo que no quedó bien en sus vidas anteriores. Así, por ejemplo, Jesús, el Maestro Jesús, tuvo que venir a solucionar algunos detalles que dejó pendientes de su vida como Moisés. Tenemos uno de los ejemplos más directos, clásicos, es cuando Jesús en la cruz le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Es exactamente reviviendo el momento en que, como Moisés, en el paso del desierto durante 40 años, dudó del Padre cuando le dice que el pueblo tiene sed, y el Padre en la primera ocasión le dice, ordénele a la roca que brote agua y dele 3 golpes con la vara. Y así lo hace Moisés, y bien, perfecto. Pero más adelante se repite la situación. Entonces el Padre le dice, simplemente ordénele a la roca que brote agua. Moisés duda y por si acaso le da los 3 golpecitos a la roca. Eso no se hace. Tengamos en cuenta que entre más conocimiento y más nivel evolutivo tengamos, nuestras faltas son más graves. Eso quiere decir que dos seres pueden cometer exactamente el mismo error, pero no se les juzga con la misma severidad. El que, el que tiene más conocimiento, tiene más evolución, tiene más responsabilidad. Y si comete una falta, tendrá que superarla con un castigo mucho más fuerte. Perdón, la palabra castigo no va bien. Digamos, con una experiencia más fuerte. Entonces, así, toda la vida de Jesús, lo que él pasó fue porque tuvo que solucionar algunas cositas que tenía de antes, muy específicamente de cuando fue Moisés. Así las cosas, entonces nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Jesús no vino aquí así porque de pronto le dio por volver acá a ver qué le pasaba. No, Jesús programó muy bien su vida y él pidió en qué momento de su vida debería sucederle qué.
Por eso es que él habla con su apóstol, que se dice que lo traicionó, lo cual no es cierto. Y él entonces, antes de nacer los dos, ellos hacen un pacto de que será Judas quien le ayude a Jesús a enfrentar lo que tenía que enfrentar. Así las cosas entonces, vemos cómo tenemos un concepto muy errado de las actitudes de las personas. Pero esos conceptos los tenemos porque nos han metido en la cabeza. Esa matriz nos ha metido tantas mentiras en la cabeza y nos las hemos creído porque nos la han repetido y repetido y repetido y hemos terminado creyéndonos. Judas fue tal vez uno de los más sacrificados de sus apóstoles, porque asumió sobre sí todo ese karma de haber traicionado al maestro. Pero lo asumió por amor al maestro, por un convenio que ellos tenían antes de venir. Entonces, el samsara debemos entenderlo bien porque es un reflejo del karma, pero el karma no es un castigo. El castigo no existe. Si a uno le pasa algo desagradable, fue porque uno antes de venir acá, uno pidió, si yo llego a cometer tal error, yo quiero pagarlo de tal manera. Entonces uno comete el error, enseguida le llega algo desagradable y uno dice, ay, pero ¿por qué me llegó el castigo? No, eso no es un castigo. Eso le llega porque uno mismo lo pidió, porque de esa manera quería resarcir el daño que había hecho cuando cometió un error. Entonces debemos entender bien el karma o sea, la relación entre karma y la evolución samsara. Por otra parte, pasando a otro punto, dentro del budismo hacemos perfecta diferenciación entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, nuestra alma, nuestro espíritu. El alma no tiene relación directa con samsara. La relación directa con samsara la tenemos en el espíritu, que es el que reencarna posteriormente. Entonces, son conceptos que debemos clarificar para poder entender bien de qué se trata tanto el karma como el samsara y la relación entre uno y otro. Y entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cometí un error y salí de esta vida? Cuando vuelvo a reencarnar, yo sé que tengo pendiente por solucionar eso que dejé, ese error que cometí. Entonces, yo puedo volver a nacer en mi misma familia. Yo puedo ser mi mismo tatarabuelo. Claro. Y entonces resulta que mi tatarabuelo educó mal a mi abuelo educó mal a mi papá me educó mal a mí, y entonces yo es que tengo que pagar algo que hizo mi papá. No, yo estoy pagando algo que yo mismo hice, pero en una vida muy anterior. Entonces no es que los padres paguen lo de los hijos, ni los hijos paguen lo de los padres. Hay un aspecto, un tema cuando los judíos condenan a Jesús y dicen, caiga sobre nosotros y nuestros hijos su sangre. Ellos están manejando muy bien la ley de la reencarnación a nivel grupal, porque la reencarnación se puede manipular, y estoy empleando bien el término manipular. Los judíos en la Segunda Guerra decían, en la Segunda Guerra Mundial decían, mientras exista un judío, existe la raza judía. Y por eso ellos mismos eran sus propios carceleros allá en los campos de concentración nazis. Un judío el que decía qué judío iba a morir ese día. Y no había ningún problema, no había nada, ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos sabían que mientras un judío existiera, existiría la raza judía. Pero porque la raza judía maneja muy bien, es decir, manipula muy bien la ley de la reencarnación. Y no solamente ellos, los egipcios también lo hacían. Y es más, los judíos aprendieron eso de los egipcios, quienes lo manejaban con sus otros coterráneos, los hititas y los nubios. Tengamos en cuenta que egipcios, hitas y nubios eran miles de años más antiguos que la raza sumeria, que la descendiente de Adán y Eva. Entonces, siendo leyes pero tan antiguas, y que se hayan encontrado manera de manipularlas de una manera, bueno, manipularlas en todo el sentido de la palabra, debemos entender que nosotros actualmente somos bastante ignorantes respecto a todo el conocimiento que tenían en estos temas los egipcios, por ejemplo. Somos bastante ignorantes de cómo los judíos han venido manipulando durante siglos y siglos la ley de la reencarnación. Cómo dentro de la cábala judía se maneja la samsara.
Todos esos son aspectos que uno entiende si se pone a profundizar en cada una de estas ideologías. Entonces, pues básicamente quería aportar eso por ahora, hermanos. Gracias. Gracias, gracias. Sí, tiene bastante razón, lógica. eh, Felicitaciones. Simplemente que sí, ahí hay bastantes aspectos, sobre todo sobre lo que es los ejemplos que se dan, ¿no? Los ejemplos que se da sobre diferentes visiones de diferentes grupos, ¿no? De diferentes grupos. No solamente hay del Oriente, no solamente hay, sí, es muy fuerte, es muy grande y tiene bases sólidas. Lo que se estudia en el Oriente, se, se habla bastante del jainismo, también de la India, del budismo, sobre todo tiene bastantes exponentes bastante serios. Se habla bastantes retornos de muchos dioses nagas, ¿no? Que han enseñado bastantes formas mismo del yoga, ¿no? Y hay muchos maestros orientales. El Oriente es producción de bastantes maestros orientales. En este momento también hay bastantes modernos, ¿no? Que tienen un nivel muy alto, muy serio son. Hablan bastantes cosas de la reencarnación, de las vidas anteriores que han vivido, lo recuerdan y tienen su nivel, ¿no? También hay maestros en la parte de los brahmanas, ¿no? Las escuelas serias, ¿no? Escuelas serias también, no solamente de los brahmanas, existen también las escuelas, en las escuelas también de diferentes, los masones mismos también tienen conocimiento bastante, ¿no? Son una escuela bastante seria también. Los masones, también los rosacruces, que son diferentes de los masones, ¿no? Entonces, son diferentes sitios donde se, se proyecta esas escuelas, ¿no? Como también estabas indicando, las egipcias tienen bastante, ¿no? Conocimiento sobre eso, ¿no? Bastantes libros, bastante para conocer. El libro egipcio de los muertos, se habla bastante también de ciertos maestros, momias reencarnadas, dan a conocer bastantes cosas y lo difunden todo tipo de conocimientos, ¿no? De todos los niveles. Lo que nuestros amigos conocen, los contactos extraterrestres, los maestros del espacio, los maestros del... Ese es un nivel ya avanzado, ¿no? Un nivel, digamos, que quizás ya se estudia al último, ¿no? Primero tenemos que conocer todavía el manejo básico de nosotros, de nuestras energías, de nuestras fuerzas, de nuestra mente, de nuestra voluntad, hacer crecer nuestra conciencia, hacer crecer bastante, que se habla el espíritu, el alma, bastante, darnos tiempo, darle tiempo a nosotros mismos. Es, un, es con tiempo, es dedicación, es un trabajo, es una construcción, es todo una, es todo una jornada, ¿no? Lo que también explicaba, lo que se hablaba de Moisés, que sobre la piedra, la roca, tiene bastantes dimensiones, ¿no? Tiene bastantes, son universales esas enseñanzas, no solamente se refiere a una roca, sí, también la parte sexual también se le llama la roca, la piedra, PTR, ¿no? En lo que es la alquimia. Y los golpes en la piedra cúbica, el cincel, está relacionado con con la vara, está relacionado con la alquimia, el mundo de los dioses, el mundo de la novena esfera, que eran ellos bastante conocedores de sus conocimientos, no solamente
de Moisés, de los egipcios, ¿no? Que bastante tiene relación con la, con la serpiente que manejan los faraones, ¿no? En la mitra de su frente es relacionaba bastante a ese simbolismos, ¿no? Los simbolismos. No solamente en las escuelas se habla de Egipto, también en México, también las escuelas aquí en, en Sudamérica, bastantes escuelas de los incas, uno de ellos, ¿no? Existen bastantes escuelas que están todavía ahorita, están exteriorizándose poco a poco con los conocimientos que hay, están apareciendo, ¿no? Están conectándose también desde arriba, que se habla de los hermanos de arriba que vienen de diferentes lugares y están otra vez trabajando y están otra vez dando, como se dice, ya también la resurrección de los muertos, el tiempo de la resurrección de toda carne, pero en forma diferente, ¿no? Dando a conocer muchos secretos, muchos conocimientos. Hay bastante conocimiento tanto de todo lado, ¿no? Entonces, eso está muy bien, conocer y es, como se dice, el alma, lo interior de nosotros, los cuerpos internos, que son 7, y que nosotros tenemos conciencia simplemente quizás de los más cercanos del cuerpo físico, del cuerpo vital, quizás un poco del cuerpo de las emociones, el cuerpo que nosotros llamamos también un poco internos, que quizás recién se está entendiendo poco a poco, que son nuestros cuerpos. Entonces, con esos cuerpos sintonizar esa sabiduría, ese conocimiento, y poder ayudarnos y poder despertar, ¿no? Que ese trabajo es, como dicen también, es íntimo, es personal, es una experiencia particular, ¿no? Solamente, como se dice, por los frutos se conoce el árbol, no por la experiencia, lo exterior, se disfruta los frutos de cada uno de nosotros. Somos un árbol también, somos un árbol y damos frutos, ¿no? Depende de los frutos que demos también, ¿no? Tenemos que dar frutos bastante, como se dice, bastante dulces, bastante apetecibles, ¿no? Tengo que avanzar cada vez, superar nuestros errores, nuestras debilidades y seguir adelante con todo lo que existe, ¿no? Siempre, por eso hay variedad aquí en la escuela de luz de autoconocimiento, se ve que existe bastante variedad, bastante influencia y parece que son puros genios, ¿no? Parece que están en ese nivel que nosotros decimos, ¿qué hacemos nosotros acá? ¿No? Entonces, pero ese camino de la, de lo invisible, mila- de lo fantástico, de lo mágico, está al alcance de nosotros, ¿no? Está al alcance, es posible todos esos aspectos que se están tratando. Todo eso es de acuerdo a de acuerdo a nuestra apertura, nomás nosotros. Entonces, simplemente invitarles a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir trabajando internamente en todos los aspectos. Hay mucho filosofía, hay mucho conocimiento, hay mucho por hacer. Hay personas que son prácticas, hay personas que son bastante también, trabajo bastante también superior, trabajo espiritual sobre todo, ¿no? Trabajo espiritual, energético sobre ti, ¿no? Esa nomás quizás la propuesta, el ánimo que se... Felicitaciones a nuestros amigos. Quizás si hay alguna aporte, alguna pregunta, algo más que aportar, quizás. Adelante.
Bodhisattva, muchas gracias. Hola. No, está bien, sí, gracias, Willac. Gracias, Willac. ¿Algún aporte, Willac? Ahí también está, Germán. Hola. No, adelante, Adolfo. Bueno, quisiera ampliar un poco los conceptos que se están manejando, ¿no? Y eso más o menos pruebas todas las holografías que manejamos. Cada uno está viviendo y su propia holografía y tiene su propio sistema de creencias con respecto a la reencarnación, al samsara y a todo lo que concierne a la vida espiritual, ¿no? A todo el lenguaje espiritual, ¿no? O sea, ahí más o menos comprueba un poco lo que yo quiero expresar, ¿no? Toda opinión que vertimos un poco representa nuestra propia holografía, nuestros propios marcos conceptuales en la cual manejamos nuestro sistema de creencias. Bien, volviendo al tema de holografías, pero ahora relacionado con el samsara. Samsara es como un bucle en programación informática, en cualquier tipo de programación es un loop, ¿no? Un loop. Es decir, que cuando tiene el samsara un periodo de tiempo determinado, se reinicia constantemente un programa en una serie de comandos que reinicia todo el sistema, todo un programa, todo, ¿no? Toda una programación. Por ejemplo, para ser más exacto, más explícito, ¿no? Cuando uno utiliza una calculadora y está haciendo cualquier operación matemática, hace una sumatoria o una resta, una operación de cualquier tipo, va a una memoria. Entonces ahí se suman y otra vez ocurre un bucle y se está agregando más datos, más información, más números y el bucle se va repitiendo, ¿no? Algo parecido a samsara. Es un bucle temporal en la cual cuando llega a un periodo determinado se reinicia el sistema y comienza una reprogramación de todo el asunto, pero a nivel universal, mejor dicho, ¿no? O sea, si no me equivoco, cada periodo del samsara dura algo de 560.000 años. O sea, cada 560.000 años a nivel estelar ocurre un reseteo, donde todo se reinicia constantemente. O sea, cuando hay un reseteo a nivel universal, lo que ocurre es que las almas se abre una dispensación planetaria o estelar, ¿no? Entonces, todas aquellas que han salido o han entrado al samsara, a la rueda, al bucle temporal, tienen la oportunidad de salir del bucle y continuar su camino y ascensión. O sea, el bucle es una especie de accidente universal manejado por ciertas razas o ciertos grupos que utilizan para reciclar almas, para reciclar hechos, para reciclar, ¿no? Y es como algo que es utilizado para eso, justamente, precisamente para reciclar almas por un periodo de tiempo indeterminado. Entonces, cuando se cumple el ciclo, se inicia otra etapa, otro ciclo evolutivo. Entonces, así más o menos comprende o se debe comprender un poco el samsara, ¿no? Es una programación un poco temporal donde se reciclan constantemente y almas, ¿no? Ahora, ¿se puede salir del samsara? Sí. ¿Se puede romper todo el sistema del samsara? Sí. Cuando uno rompe todo eso, se asciende. Decir que vamos a quedarnos eternamente en ese ciclo es un error de concepción en el sentido de que eso impediría un poco el recorrido a la fuente. Entonces, el samsara constantemente se reprograma a sí mismo. O sea, tiene la habilidad, como es una especie de inteligencia artificial que tiene la capacidad de reprogramarse. Es decir, que cuando se reinicia, como que adopta una nueva forma de samsara. Entonces, todos los seres que han ascendido, todos los dioses o seres que están más allá de la Matrix holográfica, cuando introducen información, rompen las reglas de samsara para alertar, para despertar a aquellos que han quedado atrapados dentro de esa red, dentro de ese bucle,
no es que nunca se va a salir. No es que, no, sería eso sí como una cárcel, ¿no? Como que a algunas agendas no les interesa que siempre estemos dentro del samsara. Pero es un accidente universal, es un error en la programación que ocurrió y produce bucle. Ahora, cuando alguien dijo, creo que escribieron algo, de que Mika entró acá para pagar alguna deuda, algún karma. Ese también es un dato incorrecto. O sea, el término pecado original está asociado al karma. Entonces, cuando se habla de pecado original, se habla del karma, que es justamente el pecado original. Porque karma y pecados es lo mismo, es el mismo concepto, es la misma idea, es la misma, tienen el mismo significado. Entonces, cuando dicen nació sin pecado, significa nació sin karma, porque no había nada que pagar. Entonces, el karma es una deuda que uno obtiene cuando uno negocia con los rectores de las narrativas, introduce en el mundo, pone sus reglas y condiciones, y eso es el karma. Tienes que pagar por la vida, por el sistema que te ofrecen. Es como pagar un servicio y uno entra en el negocio del karma y entra en el bucle temporal. Entonces, cuando uno rompe contratos, cuando uno rompe todo ese esquema de negocio de los señores del karma, de los señores que manejan todo este sistema del samsara, porque es una empresa corporativa a nivel universal que maneja todo ese sistema, entonces se libra de todos los contratos que ha hecho y sale del karma, sale de la rueda del samsara. Pues la liberación consiste en eso justamente, ¿no? De liberarnos de las reglas o de la rueda del samsara o de la red del karma, que es el bucle temporal. Bueno, se comprende muy este hecho. Creo que está levantando. Adelante, Germán. Germán, con tu aporte. Gracias, mira, tengo entendido que cada persona, o mejor, cada espíritu, tiene su propio samsara. El samsara es exactamente equivalente a lo que se llama el libro de vida o nuestro registro ascásico. Es por eso que nadie se puede meter en el samsara de otra persona. Mi samsara es el mío, el que yo mismo me he fabricado. Es tan evolutivo como yo he evolucionado. Tiene las fallas de acuerdo a las fallas que yo haya cometido. Es por eso que yo no tengo por qué pagar las fallas de otro, ni otro tiene por qué pagar mis fallas. Solamente yo soy el que construyo mi propio samsara, y todo lo que está ahí en el samsara es exactamente lo que está escrito en el libro de vida o registro ascásico. ¿Quién escribe eso? Lo escribo yo. Nadie más que yo escribe en mi libro de vida. Ahora bien, otra cosa es quién lee mi libro de vida. Esa es otra cosa. Mi libro de vida solamente lo pueden leer quienes estén autorizados para ello. Y es más, mientras yo esté aquí en este mundo, yo no puedo tener acceso a mi libro de vida. Es por eso que todos llegamos aquí con ley de olvido. Porque si nosotros recordáramos todas nuestras vidas anteriores, pues qué delicia sería, tendríamos todo el conocimiento que hemos adquirido en las vidas anteriores. Pero eso no es así. Llegamos así con el conocimiento que necesitamos para superar las pruebas que nosotros mismos pedimos para la presente vida. Pero todos llegamos aquí con ley de olvido. No llegar con ley de olvido sería como si se presenta uno a un examen en el colegio, donde uno ya tiene las preguntas y las respuestas. Entonces, así pues no se vale. Por eso es que nosotros nos parece que esta vida es muy difícil, pero porque no sabemos exactamente cómo es que se nos va a presentar la vida, y es por eso que cada vez que se nos presenta cualquier obstáculo en la vida, tenemos que estar totalmente dispuestos a superar esa experiencia en el primer momento en que se nos presente. Porque si nosotros dejamos para después superar la experiencia, de pronto nos vamos de este mundo y no hemos superado la experiencia. Entonces, como decimos, perdimos el año. Así entonces, mi samsara es mi libro de vida, solamente yo escribo ahí,
pero solamente lo pueden leer seres superiores, que son los que rigen, o mejor dicho, después, cuando yo salga de este mundo, mi espíritu va a otros estadios y es allá donde me muestran mi libro de vida. Y son esos seres que pueden leer mi libro de vida los que me dicen, la embarró aquí, hizo muy bien allá, en su próxima vida puede hacer esto. Es decir, me aconsejan, me asesoran con el mayor amor, que es la ley universal. Entonces, de esa manera yo elijo, yo escojo cuál va a ser mi forma de vida, cuál va a ser mis experiencias en la siguiente reencarnación, y así yo mismo formo mi propio samsara o libro de vida. Por eso, romper el libro de vida, eso es nefasto. O sea, yo llamaría eso algo, discúlpeme la expresión, no quiero ofender a nadie, pero yo llamaría eso algo diabólico, porque eso fue precisamente lo que quiso hacer Luzbel, romper todo lo que tenía y formar su propio imperio, yéndose contra su propio creador. Entonces, tenemos que ser conscientes de quiénes somos, en dónde estamos, hasta dónde podemos llegar y cuál es nuestro mejor camino para avanzar, de acuerdo a las muy amorosas asesorías que nos dan los seres que nos asesoran allá, para que nosotros mismos programemos nuestra siguiente vida y así podamos seguir escribiendo un libro de vida que nos lleve a evolucionar más. Gracias. Sí, quizás complementar la Matrix, justamente cada uno de nosotros estamos haciendo nuestra Matrix, nuestra samsara, nuestra ilusión, con los errores y los aciertos que por suerte o por buena cabeza, buen pensamiento hemos construido. Nuestra ilusión justamente es nuestra mente, o sea, nuestro problema es nuestra vida que lo hemos llevado, ¿no? Y nuestra solución también lo ponemos nosotros mismos, ¿no? De acuerdo a nuestra vida que hemos llevado. Y tenemos una tendencia, cada uno de nosotros, de diferente forma. Cada uno tiene una forma de ver la vida, ¿no? Muchos, por ejemplo, tienen un rasgo particular. Muchos no se dan cuenta de su rasgo particular. Muchos, por ejemplo, son bastante renegones, iracundos. Tienen un defecto, digamos, que es más fuerte que los demás, y todo de acuerdo a eso digamos, lo crea su Matrix. Su Matrix está creada de acuerdo a sus ideales. Para él los valores son diferentes, él se lo va creando, ¿no? Y otro, por ejemplo, es bastante relacionado al dinero, a la codicia, por decir, ¿no? O si no, a poder ser bastante apegado al dinero o a las cosas materiales. Ese es su rasgo, que él hace una matrix de acuerdo a eso. Va creando su matrix diferente de los demás. Hay otra persona que es lujuriosa, por decir, ¿no? Y todo lo relaciona con la parte lujuriosa, sexual. Para él, ese es su matrix, esa es su ilusión, ese es su samsara que va creando. Él tiene que romperlo o tiene que liberarse de esa creación que ha hecho él. Cada uno de nosotros tenemos un rasgo fuerte que tenemos, o lo tenemos todos esos rasgos, somos de alguna manera influidos por eso, vamos creando. Tenemos que nosotros trabajar, esa es nuestra cárcel, nuestra trampa. Tenemos que sacarlo. Nosotros somos muy intelectuales, ¿no? Nosotros no nos gusta tampoco la actualidad, no nos gusta el trabajo mental. Más, quizás, no, somos más, somos un poco perezosos en la cuestión mental, no nos gusta ser intelectuales. Otros caen mucho también en la intelectualidad, bastante intelectual, que no son prácticos, no son nada, no le gusta nada lo práctico. Creo que hay un aporte, creo. Adelante.
Sí, Margarita Creo que Margarita, creo que y luego Germán. Margarita. Margarita. No puedo ver las personas. Entonces, Germán. ¿Dónde está Germán? Ok. Germán. Sí. Ok. Es que vi un comentario que dice que según los gnósticos, nosotros no reencarnamos, sino que retornamos. A ver, es que para llegar a ese punto de los gnósticos, tenemos que hacer muchas diferenciaciones. Reencarnar para los gnósticos significa incluso tener un espíritu mucho más evolucionado que en su existencia anterior. Nosotros el término reencarnar lo utilizamos con la misma forma como los gnósticos toman el término retornar. Entonces, una cosa es retornar y otra cosa es reencarnar según los gnósticos. Según su ideología, tienen toda la razón. Pero para nosotros aquí, en lo que estamos hablando, reencarnar es simplemente el mismo espíritu, exactamente el mismo espíritu, vuelve a tomar forma humana para continuar con sus experiencias. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Margarita. el término, Bueno. Ok, continúa. bueno, el término reencarnar se deriva de la expresión rehén. Rehén, ¿qué es rehén? Rehén es eso, rehén. Somos rehenes de alguien, de algo que nos obliga a reencarnar. O sea, la reencarnación es la eterna búsqueda de querer salir, pero como supone que tenemos deudas que pagar, pueden ser reales o no reales, pueden ser verdad o no verdad, si tenemos deudas o no tenemos deudas, pero la reencarnación es una ley impuesta por ciertas razas draconianas y lo han hecho ley universal. Entonces, en nuestro sistema de creencias, uno con creer y aceptar está determinando está co-creando esa realidad. Otra cosa es entrar a un sistema de reencarnaciones, pero no utilizando ese término o algo cercano a reencarnación, no, ser entrante, entrar en un proceso encarnacional. Para eso se creó el programa micaélico, en el sentido de que se iba a crear un sistema de alma moroncial que entra a una red neural, a una red del samsara, pero sin quedar retenido. Sin quedar detenido, tiene la capacidad, debido a su propio genoma y a su propio tipo de alma moroncial, para entrar en el plan del samsara, entrar y salir de manera directa y de manera sin estar atado a la ley del samsara, a los dioses que crean estas narrativas. Entonces, cuando uno cree en la reencarnación, está asumiendo la reencarnación. Pero cuando uno asume que uno entra de manera consciente y sale de manera consciente, es otra cosa distinta. Entonces, muchos entrantes que entran a estas normas y leyes del samsara, del karma, entran y salen, entran simplemente para informar cómo se maneja desde arriba, desde afuera de la matrix, desde afuera de la samsara, para que nosotros, para alertar a todo aquel que quiera comprender que sí se puede salir de la matrix, sí se puede salir del samsara, pero utilizando y guardando esa información. Entonces, para escapar esa prueba del olvido, esa borra de memoria, hay mecanismos y técnicas para guardar información y para guardar todos los recuerdos de manera consciente, de tal manera que uno entra de manera consciente y sale de manera consciente. Entonces los seres, las esencias, desde afuera, crean sus propios diseños, su propia estructura para poder plasmar desde la visión de la esencia sus salidas a través de la iluminación, a través de la ascensión,
y a través del despertar espiritual. Si no, no habría razón de hablar de iluminación, no habría razón de hablar de despertar. Si se habla de esos temas es porque hay salida. Y esto prueba que nosotros creamos nuestras propias prisiones mentales. ¿Se dan cuenta? Claro, nosotros tenemos un rasgo particular cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos algunos, como se dice, mm, por ejemplo, somos más mentales, somos más intelectuales, somos más teóricos, pero caemos a veces también en el error de ser teóricos nomás, y la práctica no, o sea, casi no hay, ¿no? Pero también hay el otro caso de que, por ejemplo, las escuelas que son de danza o escuelas de artes marciales, no le dan mucha importancia a la parte teórica, ¿no? Al, a tesis y antítesis a la situación, sino entran a manejar niveles de energía, de la práctica de, de artes marciales, ¿no? Tratan de ser maestros en ese camino y se vuelven un poco más, van evolucionando también su mente, sus teorías, pero de acuerdo a las exigencias que les piden sus escuelas, ¿no? Son especialmente dedicadas a eso. Su trabajo más que nada es teórico y es práctico también a la vez. Eso sería lo mejor, ¿no? Eso sería lo más correcto. Pero como decíamos también, como tú también estás concluyendo, nosotros tenemos a veces los rasgos de acuerdo a nuestra particularidad o somos más en la matrix más lujuriosa, todo lo llevamos sexualmente. Por ejemplo, Jung hablaba, ¿no? De que el problema del ser humano es el sexo, decía, ¿no? El otro decía que él es el estómago, ¿no? El otro decía, no, el problema del hombre está en su cabeza. En sí, tenemos esos rasgos, esos 7 centros, esos 7 problemas en nuestro, negativamente, como dice, las emociones, nos dejamos nosotros vencer, nos dejamos ganar, nos dejamos arrastrar. Y en la vida tenemos experiencias, siempre en algún sentido siempre caemos en alguna parte. Entonces eso hay que revisarnos, hay que trabajarlos y hay que superarlos, ¿no? La solución nosotros mismos lo damos, porque nosotros mismos lo hemos creado. Nosotros mismos nos hemos encarcelado, tenemos que resarcirnos, ¿no? Resarcirnos de alguna manera u otra, o seguir en nuestro mismo, como se dice, prisión, nuestro propio samsara, ¿no? Como tú dices, existe la liberación, existe esa posibilidad. Sí es posible, todos se han liberado, todos pueden salir de todo sentido. Para eso están las escuelas, ¿no? Bueno, retomando un poco eso de holografías, cada escuela que existe por la cual hemos pasado, todos los maestros de repente hemos conocido, todos los grupos de repente con el que hemos interactuado, simplemente están viviendo en su propio programa, en su propia holografía, con sus propias creencias, con su propia estructura. Por ejemplo, si mencionamos, por ejemplo, a un evangelista, siempre va a decir, oh, la sangre de Cristo sana y salva, ¿no? Cristo viene, Cristo viene. Es su narrativa,
se deriva ahí, a ese punto. Está muy centrada en ese tipo de narrativa, en ese tipo de historia, ¿no? Por ejemplo, si nos topamos con un hindú, ¿no? O estaría cantando Rama Rama Krishna Krishna, o sería adorador de Shiva o de Durga. Entonces, cada quien tiene su propio sistema de creencias, su propia biografía. Un metafísico estaría sentado en el yo soy, en las escuelas metafísicas, ¿no? En algunos documentos y algunos maestros, instructores de metafísica. Los gnósticos se basarían simplemente en las visiones o en las instrucciones de Samael, y crear en su entorno una estructura conceptual en base a esa filosofía, utilizando su propio lenguaje, ¿no? Un taoísta también está dentro de una corriente filosófica que te fusiona, que habla de un Tao absoluto, de una fuente absoluta, de no dualidad. Entonces también tiene una narrativa, y así, si vamos analizando cada religión, cada grupo, incluso nosotros mismos, estamos creando una holografía alrededor nuestro, en base a nuestro propio sistema de creencias. Entonces, todo eso son holografías en las cuales vivimos y experimentamos, ¿no? Son realidades paralelas, son realidades transitorias, y a medida que uno va asimilando más información, va dejando conceptos antiguos, va renovando por otros, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos nos hemos alimentado de este tipo de frecuencias y tipo de rangos o de frecuencias o de lineamientos de enseñanzas que han sido de repente planificadas por jerarquías para cumplir un tiempo determinado, y nuevamente se renuevan con otros conceptos, con otras ideas. El problema es quedarse atrapado en alguna de estas líneas. Sí, también, antes de darle a nuestro amigo, también le dan importancia bastante al sentir, por ejemplo, ¿no? Dicen, sí, está y bien, la parte de la luz, el conocimiento, la mente, pero ¿dónde está el sentir? ¿Sentimos realmente ese mundo, ese campo, verdaderamente llegamos nosotros a darle importancia de vida? ¿Equilibramos bien en la vida o solamente somos muy buenos, quizás racionalizamos bastante bien? Generalmente el ser humano es bastante experto en racionalizar, ¿no? Vemos las noticias, los narradores de opinión, tienen excelentes ideas, los políticos, los grandes líderes, pero sienten, hay niveles de sentir, sienten, y el sentimiento, ¿a qué se debe? ¿Quién siente más? Tienen capacidad de sentir, y eso se llama el amor. Le dan importancia al sentimiento, viven y dan ejemplos de sentir, etcétera, ¿no? Adelante, creo. Adelante, Liliana. Hola, buenas noches a todos. Quisiera comentarles mi experiencia respecto al tema que se está tocando, y también solicitar me orienten un poco, porque no sé, no entiendo lo que viví. Salí con un grupo Rama a una montaña, y una de las niñas era médico y estaba contagiada con COVID. Éramos 10 en el grupo que íbamos subiendo a la montaña. 9 consumían dióxido de cloro hasta ahora, y yo no. Entonces me contagié y estuve muy grave, estuve clínicamente muerta, y lo que vi fue, supuestamente, hasta donde yo sé, al Maestro Jesús. Conversé con él y le dije si podía darme un poco más de tiempo para resolver algunas cosas en este plano. Entonces sentía una paz infinita, no sentía dolor. Todo el mundo me ponía esas cosas como de electricidad
que se le ponen a uno en el pecho, y escuché cuando los médicos decían, desconéctenla, que me desconectaran de todo lo que me tenían puesto. Bueno, y con el maestro habían otros seres que no logro ver su cara hasta el momento, todos con túnicas blancas, y me dijeron, bueno, decídete, o caminas hacia acá, pasas el umbral, o te quedas. Y lo pensé un instante porque sentía tanta paz interior y sentía mi cuerpo tan relajado, todo, no sentía una gota de dolor, nada. Pero luego pensé que sí, tenía que resolver algunas cosas acá y entonces les dije que me iba a quedar un tiempo acá. Y entonces mi cuerpo, que estaba lleno de mangueras y tubos por todas partes y conectado a computadores, empezó a moverse muy, muy fuerte, muy fuerte. Y los médicos, en el momento en que me iban a desconectar, dijeron, está reaccionando. Y bueno, ahí vino todo el apoyo médico para ayudarme a volver, en fin. Pero yo digo, ¿imaginé tal cosa o realmente conversé con el maestro? ¿Realmente me dieron más tiempo? Pero yo lo tengo, eso hace un año y tanto, y lo recuerdo en cada momento, pero nítido, nítido. Sus túnicas, lo que me dijeron, la sensación, todo. Entonces pienso, si lo hubiese imaginado, tal vez lo habría olvidado. Realmente lo viví, existen otras dimensiones, otros planos. La verdad, eso eh, me viene a la mente a cada momento, don Adolfo. Si pudiera orientarme un poco, por favor. Muchas gracias. Bueno, debe ser algo muy importante que tenía que solucionar para regresar, ¿no? No sé, para decir que no quieres irte por ese lado, ¿no? Pero sí, bueno, claro, cada uno tiene su propio contrato de vida aquí, y cada uno está con su propio tiempo, y siempre cuando salimos nos traspasamos el umbral, ¿no? Ahora, ¿qué es el umbral? El umbral es una zona neutra, es una zona intermedia entre los mundos moronciales y los mundos físicos. Entonces, muchas almas se quedan atrapadas en la zona neutra, en la zona del umbral. Si a ti te han invitado, no, por ejemplo, y te dijeron, ¿quieres pasar la puerta del umbral? Puede significar de que no ibas a entrar a la zona umbralina, sino que ibas a tener la oportunidad de pasar de frente ¿no? A lo que tu visión te manifestó, ¿no? Precisar si eran realmente los maestros, en este caso Jesús, como tú asocias, no, intuitivamente tú asocias a Jesús, puede ser de que pertenezcas a una familia estelar de aquellos seres y que te estaban un poco vigilando, ¿no? Y creo que fueron conscientes de repente tienes algo muy urgente que solucionar, y puede ser que tu contrato se haya extendido, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto puede servirte esto, pero puede ser que esto funcione de esa manera, ¿no? ¿No? Porque es un asunto personal tuyo, es una relación de tu contrato personal con estos seres, con la fuente de repente, dentro de tu propio contrato de vida, ¿no? Entonces, reitero, ¿no? De repente ha sido muy importante lo que tienes que solucionar y de repente lo vas a solucionar, pero más o menos esa es la relación entre los mundos espirituales y el umbral y el mundo físico, que hay una zona, ¿no? Hay un puente, ¿no? Que es el umbral entre el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces ahí hay un contrato pendiente y no sé, descubrir, ya tú tendrías que entrar en el autodescubrimiento de ese hecho, ¿no? Gracias, don Adolfo. Es que hasta ese momento yo no creía mucho, que me pasé la vida escuchando de otros planos, otras dimensiones,
Pero hasta que viví ese momento no lo creía mucho. Ahí me di cuenta que sí, que es real, que existen otros planos, otras dimensiones. Gracias, don Adolfo. Hola, Sí, ¿puedo intervenir? claro. Ok, gracias. Escuché, entré hace un ratito, estaban hablando de las escuelas, y creo que Adolfo hiciste una relación respecto a ciertas escuelas con principios. Efectivamente, las escuelas cumplieron una función para preparar al ser humano en diferentes líneas, pero con el mismo objetivo. Las escuelas tienen muchísimo tiempo y están preparando al ser humano para el salto cuántico, para este momento. Ahora las escuelas herméticas no tienen ningún valor porque ya lo tuvieron, ya dejaron la semilla en los seres humanos. Ahora la responsabilidad de cada ser humano de no depender de ningún tipo de escuela, la puede tener, no digo que no siga, pero ahora la responsabilidad de asumir su conducta respecto a la evolución. Estamos entrando a una nueva octava de frecuencia que es muy distinto a lo que hemos estado caminando durante miles de años. Esto ya no se repite más. Por tanto, es muy distinto ahora. Toda la actitud, la acción, la voluntad que tiene un ser humano para poder dar un paso hacia adelante en su evolución depende exclusivamente de lo que haya podido absorber de las escuelas donde estuvo. Este momento es el momento de la práctica, porque seguir en la misma condición de tener encima una escuela o encima un maestro, en este instante ya no es el punto básico. El plan el plan crístico implica individualidad, autoevolución, que a tomar completamente lo que significa su vida, su ciencia, su conciencia, su mente y su cuerpo biológico, inclusive sano, a ese nuevo salto. Es un tema, voy a hablar más, pero voy a dejar ahí. Por otro lado, a mi amiga Liliana, que acaba de tan gratamente contarnos su experiencia, muy válida, muy, muy válida, pero el tema del COVID fue un pretexto para que conocieras eso que tú no tenías con claridad. Dudabas o habías escuchado. Ahora lo tienes grabado. Y no te olvidas porque esa grabación no va a tu mente. Esa grabación queda en tu conciencia, que es muy distinto. Si queda en la mente, puede que se olvide. La parte emocional impregna un estado distinto que marca. Y eso se queda en tu conciencia. Entonces, el COVID que dice que te contagió, porque el contagio no existe, es un mito, fue un pretexto, nada más. El que tome dióxido de cloro, otra persona le va muy bien, perfecto, eso sirve muchísimo porque es un transportador de oxígeno y es válido. En cualquier tipo de enfermedad que se le llama distorsión, eso, mientras te oxigenas, te alcaliniza y si te haces eso, te va a llevar a una mayor expresión de la salud a nivel biológico, pero sobre todo a nivel mental porque te abre a nivel neuronal. Oxígeno en el cerebro es importantísimo. Pero para eso también tiene que haber una desparasitación y es otra cosa que, bueno, está ahora porque todo el mundo está parasitado ahora. Hasta que se cuide, está parasitado de muchas formas. Así que hay que estar constantemente haciendo ese tipo de limpieza interna para que tu campo de luz, tu campo atómico, esa semilla que tenemos en lo que se llama llama trina, conectado a la madre tierra, en su núcleo, puede encenderse y activarse a través de la aceleración de los electrones. Eso ya es física cuántica, es salto cuántico, a nivel interno y a nivel externo. Esto ocurre simultáneamente, pero tiene sus condiciones, ¿sí? Entonces, me parece una experiencia muy, muy linda y que hayas tenido esa conversación que posiblemente tú tenías grabado en tu mente a una imagen de alguien como Jesús o alguien parecido, porque hubiera sido Buda también, pero tu creencia está más a nivel occidental. Liliana, entonces creo que eso es parte de la linda experiencia que has tenido. Y por lo demás, hablar de contagio, bueno, puedo dilatarme mucho en respecto del tema, pero no existe el contagio. Lo que existe es resonancia. O sea que en una casa donde hay 5 personas y una se enferma y las 4 también se enferman simultáneamente, esta resonancia es frecuencial, no tiene que ver con la biología, pero se da en la biología, porque obedece a las leyes universales. Bueno, pues eso lo dejo ahí nomás. Gracias.
Es muy interesante, Mario, lo que acabas de decir. Y te agradezco mucho. Y tienes mucha razón, porque yo lo analicé después y pienso que tuve que vivir todo ese horror, porque fue realmente un horror lo que viví ahí en la clínica. Me entubaron, estuve en coma inducido y es una catalepsia. Uno está consciente, pero no puede moverse. De verdad, un horror. Entonces después analicé todo y pensé, bueno, tuve que vivir todo esto para llegar a comprender muchas cosas por lo porfiada que soy. Así que sé que fue un proceso para aceptar otras realidades. Muchas gracias, Mario. No, al contrario, creo que tuviste el valor de hacerlo y el valor de volver, porque cuando uno ya se está sin peso y estás en esos lugares, ya no quiere volver. Es tan rico, es tan pacífico, es tan agradable que no tiene palabras para comparar este punto físico que movemos aquí. Cuando vas volviendo a tu cuerpo, sientes toda la ligadura, los alambres, los tubos, el cuerpo pesa, todo el dolor, toda esa condición inflamada, y ya. Dije, bueno, ¿para qué vine, no? ¿Para qué volví? Pero es que tenías que hacer y tienes cosas que hacer importantes en tu familia, probablemente en el entorno, probablemente algo más que te suma, así que tienes un gran valor como persona y el valor que significa la valentía de volver a un mundo como este. Así que te felicito. Mario y Liliana, complementando un poco lo que dijo Mario, que tiene toda la razón, y complementándolo un poco con respecto a lo que vivimos como pandemia, le llamo yo, fue un escenario de una gran psicosis colectiva, ¿no? Generada a través y a partir de los medios de desinformación más que de información. Eso generó una psicosis de pánico tan grande en la población que propició que ellos pudieran llevar a las personas al estado de temor que baja la inmunidad y cualquier contaminante mínimo puede generar, mínimo gripe, resfrío, puede generar un resfrío más grande junto con el pánico y el miedo. Dan el escenario perfecto para poder desarrollar lo que ellos después desarrollaron, que eran los protocolos médicos. Los protocolos médicos fueron los verdaderos asesinos y los verdaderos creadores de cuando hacían el diagnóstico definitivo de incluso la causa de muerte, escribían COVID, incluso no importaba que hubiera sido un accidente de tráfico, ponían COVID. ¿Y cómo hacían, cómo generaban todos esos esos falsos síntomas? Claro, con lo que dijo Liliana, te llevaban, te intubaban, te medicaban, te narcotizaban, no daban realmente la medicación o las posibilidades de recuperación, de reforzar el sistema inmunitario que tenemos y a su vez también de bajar el pH para no estar en un pH ácido, sino más bien alcalino y todo lo demás. Y ahí era lo que generaban, todo lo que generaban. Ahora, creo que era muy difícil volver de la intubación, porque una vez que te intuban, además, digo, soportar la intubación es insoportable, sino que además ahí también es un campo propicio para que todos los contaminantes hospitalarios, de los quirófanos y de los CTI, colonicen los pulmones, y bueno, y ahí es donde se generaban la gran cantidad de muertes. Y eso ocurrió en todo, en todos lados. Hay incluso estudios y denuncias muy importantes en España, en las residencias de ancianos. Ahí fue impresionante cómo se separan. Pero bueno, yo creo que lo que dice Liliana es fantástico porque tuviste una experiencia impresionante, te permitió ver bueno, para mí el más grande, que es el Maestro Jesús, y te permitió abrir la mente y entender un montón de cosas que de otra manera no hubieras entendido y volver, como dijiste, ya quizás en otra dimensión, en otro plano del entendimiento, ¿no? Y dijiste algo que me gustó, que eso lo sabrás tú, pero dijiste algo, bueno, era una lección para mí. Estafilococo dorado es justamente eso, el contaminante de los CTI, ¿verdad? Con toda esa, cuando te meten te intuban, casi 80% de los casos hay contaminación con estafilococo, que es súper resistente. Pero la gran valentía tuya, Liliana, que además decís, era porque yo era un poco terca, y bueno, Dios
fíjate vos cómo te quiere, que te dejó volver, terca, sí, te dejó volver y contarnos esta experiencia. Bueno, así que felicidades y un abrazo enorme. Sí, con acuerdo con Rosana, muchas gracias por tus palabras para todos, ¿sí? Porque eso es muy útil para todos. El punto es que, como tú dijiste, el tema del COVID, jamás hubo un virus. Eso fue un constructo de laboratorio en computadora. Y luego lo metieron a visualizarlo para ver qué cosa era lo que había y nunca encontraron un virus SARS-CoV-2. El doctor Pascale Bacco, italiano, que no cumplió con los requisitos de no hacer autopsias, se hizo autopsias en Italia y él fue a discernir en el Congreso, en los diputados, creo que es, sí, y expuso el caso, es médico, y él se encontró con ese tema. Nosotros hemos sido cómplices y hemos directamente provocado un genocidio a muchos pacientes al colocarles en tubos y oxígeno que no necesitaban. Pero jamás encontró un SARS-CoV-2. Puede haber encontrado de la gripe, lo dijo él mismo, y declaró eso. Entonces, parte de muchos médicos que después fueron despertando también, y creo que tuvieron el valor de poder expresarlo. Acá en Perú, los médicos que usaban el dióxido de cloro lo votaron de su cargo, lo sacaron. Claro, Mario, pero además digo... Es un manejo psíquico de masas. Es psicológico, sí, de masas. No solamente eso de Pascale Bacco, también el test diseñado PCR para el diagnóstico. Pues, era un test que determinaba material genético o sea, daba positivo hasta de ADN humano. Entonces, era muy fácil dar un positivo a cualquier cosa. Cualquier cosa daba positivo porque había varios contaminantes genéticos que podían dar positivo, tenían esas supuestas proteínas que daban positivo. O sea, toda una farsa de principio a fin. Y bueno, después todos los médicos que quisieron denunciar que fueron silenciados con su vida, ¿no? Como Luc Montagnier y bueno. Butar también fue otro, que fue uno de los primeros. Claro. Ese médico fue impresionante lo que dijo, porque además, digo, él tenía una conexión espiritual que iba más allá del doctor Bachstar, ¿no? Sí, impresionante. Y bueno. Él sabía que lo iba a matar, lo dijo. Sabía. Sí, él sabía. Yo sé que me expongo a que me maten, porque me van a matar. Así que, para que vean, hay gente que tiene coraje, que tiene lo que hay que tener en esos momentos y no teme a la muerte, porque temer a la muerte es temer a la ascensión, es temer a elevarse. ¿Sí? Y acá nos enseñaron a temer la muerte. Lamentablemente no es así. Y ahora Liliana tiene ahí un ejemplo maravilloso, por eso es muy válido todo lo que ella vivió. Fue divino entre dimensiones, es fantástico. Pasaste de una dimensión a otra, Liliana, en un momento así crucial. Sí. El temor a la muerte es porque no saben, dice que no saben a dónde van y que nadie ha vuelto. Entonces le temen a la muerte. Yo pregunto, ¿por qué no temen al nacimiento? ¿De dónde venimos? ¿Alguien se pregunta de dónde venimos? ¿Y por qué preguntamos a dónde vamos? Si no sabemos de dónde venimos. La gente no sabe a dónde viene. O sea, cree que viene de la panza de la mamá. No. Ahí te produce el cuerpo, pero tú no eres el cuerpo. Entonces venimos de donde vamos. Ahí venimos, o sea, volvemos a donde estuvimos, pero con más conciencia, con más aprendizaje, con más amor, volvemos y ya no queremos volver donde estamos, pero el hecho de volver es justamente para seguir aprendiendo. Pero ahora el tema del retorno, de la reencarnación, ya no va a ser la misma, porque eso ha sido manipulado también por los oscuros a nivel del umbral. Entonces ya tenemos que pensar en no volver a un sistema como este, sino ir a una experiencia distinta en la que ya no hay esa dualidad dicotómica, sino una dualidad complementaria, en la que se complementan los seres y se integran las polaridades desde el amor, desde el conocimiento de la conciencia y de uno mismo. Ese es el campo que vamos a ir y que tenemos que ir ya ahora, no pensar en el futuro, sino empezar ahora, eso hay que vivirlo ya. Por eso se está estableciendo ya inclusive hasta fechas más o menos de este mes de septiembre 2024 hasta el 2025, septiembre, se cumple un año en el que va a ser muy intenso, tanto en la parte oscura, rehabilitada a través de la inteligencia artificial, que es útil y buena siempre y cuando no te apodere de ti, y el espíritu y la evolución de la conciencia, que es otra cosa,
que puede manejar la inteligencia artificial como se maneja en el universo de manera clara. Pero hay que mantener la diferencia. O estás en una computadora cuántica de los oscuros, o eres un ser espiritual que evoluciona. Porque estos seres no tienen alma, no tienen chakras, apenas tienen alguna cuestión, principio de hormonas, apenitas. O sea, no tienen el aspecto que tienen nosotros. Ellos cuando se mueren, se mueren. La de encarnación y reencarnación, esa cosa no existe. Por eso es que ellos se sujetan a la vida y tratan de prolongarla física, biológicamente hasta un astral. Hasta ahí llegan. No más que eso. Por eso la división que viene ahora es el separar el trigo de la paja, es la división frecuencial entre las personas que van a escoger el camino evolutivo, y para eso están las escuelas que hicieron su labor y que ahora ya corresponde a cada uno liberarse hasta de las escuelas para ser uno mismo, porque si no sigues en la devoción de esto y lo otro, y eso no te sirve para la evolución. Tiene que tú, cada uno tiene que escoger por sí mismo. Yo soy y yo me hago autónomo y libre en cuanto a mi escoger qué quiero y qué es lo que no me pertenece. Entonces, eso es interesante e importante tenerlo en consideración. Y viene la diferencia frecuencial. Eso viene ya, o sea, estamos viviéndolo ahora. A partir de hoy, un año vamos a tener muy claro el tipo de cosas, porque la inteligencia artificial se va a hacer mucho más reprimente en el sistema social. Van a tratar de manejar a la gente a través de líderes, porque tienen computadoras cuánticas. Ellos repiten, ellos hacen una copia del cuerpo humano que tiene estructura, que tiene una base red neural. Ellos lo tienen en computadora. Te pueden sanar a ti de la ceguera, te pueden hacer que tú no caminas, vas a caminar, pero estás en un estado de nanotecnología, en una computadora cuántica en la cual te limitan tu capacidad de evolucionar porque te vuelves parte de la robótica. Ese es el transhumanismo. A veces parece que te pueden ofrecer una bonita cama, que esto de aquí te van a reforzar, que te semi-inmune. No, eso es un cuento. Son cuentos, no aceptemos nada que venga del sistema. Aunque uno tenga mucha enfermedad, ¿no? Tenemos una biología que al conexión con tu campo atómico y conectado a tu llama trina, que es lo mismo, en la Tierra, y con la parte estelar de tu ADN, que es un ADN distinto, porque cambia, se modifica a 10 filamentos que están allí, el cuerpo se sana solo, entra en una resonancia con el universo, estructura universal. El cuerpo solo, no necesitas alinearte los chakras, necesitas esas cosas, porque el cuerpo solo lo va a hacer. Biológicamente y tu parte emocional y mental encaja en eso. Si no necesitamos nada. Hasta los terapeutas tienen que ir poco a poco bajando el sistema porque ya no. Ahora les toca a cada uno sanarse a sí mismo. Sanar toda la conducta que han tenido nuestros ancestros. Nosotros representamos a todos los ancestros que hemos tenido, escogido de la XX de mamá y XY del padre. Y atrás de ellos hay una historia. Esa historia generalmente es tóxica en este planeta, porque es tercera dimensión. Tercera y cuarta es tóxica. Entonces, eso lo tenemos impregnado en nuestras células, cada uno de nosotros. Somos responsables de la genética que estamos representando y por lo cual hemos encarnado en esa familia, en ese lugar, en ese país, en ese ambiente, para reivindicar la vida, reivindicar el estado armónico de lo que significa la energía que se distorsionó a través de la genética, que no tiene la culpa. La genética, el ADN capta la información. Esa es su función. En otras cosas, absorbe la información y queda grabada. Nacemos en un mundo como este, en cualquier lugar que sea, y tenemos la información de toda la línea genética que no conocemos. Y no nos importa conocerla, ya no interesa. Lo que traes esa información para reivindicarla. Todos los elementos, tanto los temores, los miedos, la rabia, la bronca que puede haber ocurrido, la tienes tú. Y es parte de la herencia genética también. Los genes no tienen la culpa, ¿eh? Como digo, los genes solamente captan información y la llevan. ¿Para qué tenemos esa información nosotros? Para reivindicarla, para retornar al estado de equilibrio y armónico de lo que es el universo. O sea, somos representantes del universo para poder hacer que esta parte, de esta zona del universo, se equilibre. ¿Se entiende? O sea, es mucho más sencillo, más práctico, más directo el tema. Ya no necesitamos tanta vuelta. Bueno, lo dejo y discúlpenme que me haya atrevido a... La mano levantada. Germán. Germán. ¿Puedo? Sí, mira, respecto a lo que nos cuenta la hermana Liliana, ni dentro de lo que yo sé
del proceso de reencarnación con sus leyes de pedidos y ley de olvido, es muy posible que dentro de tus pedidos hayas dejado una posibilidad de hacer un pedido cuando estuvieras aquí. Igual, si lo pediste allá, cuando lo pidas aquí se te concede. Si tú allá pediste que te dieran esa oportunidad de alargar más tu tiempo de vida acá, entonces simplemente cuando ya ibas a regresar, te dieron el pedido que pediste. Entonces simplemente por eso fue que no te dejaron entrar de una, sino que te dijeron, a ver, ¿quieres regresar o quieres entrar? Pero hasta donde conozco la ley de olvido, no lo has mencionado, pero me atrevería a asegurar que tú no sabes cuánto tiempo más de vida te dieron. Esa parte de ley de olvido sí se aplica, aunque te hayan dado la posibilidad de retrasar tu regreso allá. Entonces es muy conveniente que tú aproveches muy bien el tiempo que tienes aquí, primero porque no sabes cuánto tiempo es, y segundo, porque hasta donde conozco la ley de pedidos, no creo que te hayan dado doble oportunidad de hacer esa extensión de tiempo. Gracias. Gracias, Germán. Siento que no me dieron mucho, así que estoy viviendo todo lo que me gustaría vivir. Lo estoy intentando. Gracias. Esa es la manera que tendríamos que vivir cada uno de los seres humanos, como si mañana no hubiera, como si no existiría mañana. Hoy, hagamos todo lo que deseamos y lo que sintamos hacer. Es la manera de vivir. Yo siento que, perdón, no conozco mucho de la ley del olvido, pero las personas pueden hacer más de un plan. O sea, pueden venir cuando son personas muy evolucionadas, porque nosotros hablamos de evolución, pero ¿a qué le llamamos evolución? Vamos y venimos y adquirimos información y la vamos guardando y venimos a vivir nueva experiencia. Entonces, eso es evolución. Entonces, se puede hacer un plan antes de venir y aquí hacer otro plan álmico de quedarse una vez para cuando te vayas ya no regrese igual. O sea, el concepto de la reencarnación, cada uno tiene un punto, pero eso es lo que yo más o menos he entendido, de que uno puede hacer más de un plan, porque así ya porque uno siempre tiene algo que pagar, como ustedes ya hablaron del karma y del samsara, o sea, así cuando te vayas pues tienes menos, porque te quedas aquí es haciendo algo mejor, no haciendo lo mismo, porque cada vida y cada experiencia es una evolución, no se involuciona. Bueno, eso es todo. Es correcto, no se involuciona, tienes toda la razón ahí, pero que tú vengas aquí con una ley de pedidos y te pongas a hacer otras cosas, eso ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque te vas a salir de tu plan que tú mismo hiciste antes de venir y entonces te va a ser muy, pero muy difícil ponerte a hacer otras cosas. Y si crees que puedes hacer más de lo que pediste, pues déjame decirte que es como muy difícil, porque uno apenas tiene el tiempo muy medido para hacer todo lo que uno programó hacer allá. Ahora, claro está, cuando uno está allá, uno se siente que es capaz de hacer de todo, claro, porque está allá, pues imagínate, sin el cuerpo físico, sin esta carga física, entonces uno se siente capaz de, bueno, de hacer miles de cosas, pero precisamente por eso tiene uno allá quien le aconseje y le diga, no se ponga a programar tantas cosas, solamente tiene este tiempo de vida, entonces uno recibe ya una asesoría tan, pero tan perfecta que cuando uno llega aquí, uno tiene todas las herramientas que necesita para superar las pruebas que se le presenten, pero no podemos perder el tiempo. Eso sí es lo que no se nos puede perdonar, que perdamos el tiempo. Entonces, si venimos aquí y nos ponemos a hacer otras cosas, ahí es cuando no resultamos haciendo ni lo uno ni lo otro. Entonces, por eso digo, tan pronto se le presenta a uno aquí una experiencia difícil de superar, lo que uno más tiene que hacer es tratar de superar esa experiencia lo más rápido posible y sin cometer errores, porque no le sirve de mucho superar la experiencia si va a acumular karma. Entonces, esa es la parte difícil de esta vida.
que venimos con ley de olvido, no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, se nos presentan pruebas difíciles de superar, y si perdemos el tiempo, pues a ver, perdemos el año. Una pregunta, Germán. Cuando dices allá, ¿a qué lugar te refieres? Y la asesoría, ¿quiénes te la dan? Porque si tú dices que todo tú lo programas, tú lo elaboras, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a cumplir? Pero llegas acá y tienes la ley de olvido, entonces, ¿cómo sabes lo que vas a cumplir? A ver, explícanos. Mira, todo es secuencial, nada es aquí causal, perdón, nada es coincidencia, todo, absolutamente todo es causal. Si tú miras tu vida, te das cuenta que si tuviste unos determinados estudios, es porque eso era lo que tenías que hacer y de eso ibas a vivir el resto de tu vida. Si tuviste una experiencia de pequeño, todas las experiencias que nos pasan es porque tenemos que aprender algo que más adelante lo vamos a tener que utilizar. Entonces, de esa manera, uno ya programa su vida con la asesoría que le dan. ¿Quién le da esa asesoría? Seres de luz. Obviamente, seres de luz. Seres que ya pasaron por estas etapas, pasaron hace muchísimo tiempo, la superaron y ahora están cumpliendo con otra misión, que es asesorar a quienes no estamos tan evolucionados como ellos. Entonces ellos ya nos dan la evolución porque ya tienen la experiencia de pasar por estos mundos de pruebas, por estos mundos de carne, y entonces ellos nos pueden asesorar muy bien simplemente porque ya pasaron por aquí. Entonces nos asesoran también que nos ayudan a programar la vida. Entonces uno programa, a ver, yo necesito aprender tales cosas, entonces uno programa en qué parte van a ser, uno programa si va a ser hombre o mujer, o sea, uno programa todas esas cosas de tal manera que cuando uno llegue aquí no le sea tan difícil superar las pruebas. Entonces, por eso digo, uno llega aquí con todas las herramientas para superar las pruebas. Pero si uno llegara sin ley de olvido, entonces, como dije hace un rato, sería como llegar a un examen y ya conoce las preguntas y las respuestas. No, porque nosotros debimos venir aquí, o sea, nacemos inocentes e ignorantes. El objetivo era morir, o no morir, sino desencarnar, digamos, y igual de inocentes, pero con mucha experiencia, o sea, más evolucionados, pero igual inocentes. Pero llegamos y el sistema de vida nos coge y bueno, nos mete cualquier cantidad de cosas en la cabeza. Entonces ya no regresamos tan inocentes. Ese es el problema. Pero entonces nosotros tenemos aquí, como decía, todas las herramientas para superar las pruebas que se nos presenten. ¿Cuáles pruebas? Pues es que uno no se busca los problemas. Los problemas le llegan a uno sin buscárselos uno. Esas son las pruebas que uno debe superar. Eso que llamamos problemas, esas son las pruebas. Que uno dice, pero ¿por qué me pasa esto si yo no me busqué ese problema? Es que es una prueba que tiene que superar. Y entonces si uno se pone a pensar las pruebas que a uno se le han presentado en la vida, uno dice, ay, claro, con esta prueba yo debí aprender a ser humilde. Con esta prueba yo aprendí a ser alegre. Con esta prueba yo aprendí a trabajar honestamente. Y entonces si uno se pone a analizar su vida, uno se da cuenta que las pruebas que ha tenido es porque uno tenía que superar algo para poder evolucionar. Uno tenía que encarnar alguna virtud más para poder evolucionar. Ese es el trabajo que tenemos que hacer aquí. Superar, o mejor, encarnar las virtudes. Esa es la manera como evolucionamos y esas son las clases de pruebas que se le presentan a uno. Entonces, pues así uno recibe la asesoría que necesita y a uno le dan todo lo que uno necesita porque uno mismo programa qué necesita aprender y qué necesita tener en el momento en que se le presente la prueba. A ver, ¿quién es que está dando la charla de hoy? ¿Quién es nuestro exponente? Era Bodhisattva. Adolfo iba a continuar con la Biblia. Ok. Adolfo. Bueno, Okay. sí. Bueno, para complementar, ¿no?, todos los documentos bíblicos que aparecieron en el escenario histórico
que se asocia más o menos al territorio de Medio Oriente, de Palestina,